En este vídeo vamos a ver de forma práctica cómo localizar los puntos en el antehélix. Localización de los puntos del antihélix. Vamos a recordar que el antihélix es la zona más cartilaginosa del pabellón auricular que delimita por la parte externa con la fosa escafoidea, por la parte interna con lo que es la concha, por la parte superior con el hélix. Se divide en dos ramas, la rama inferior y la rama superior. Esta pequeña depresión que queda entre la rama superior e inferior es la fosa navicular. Y por la parte inferior delimita con lo que es el lóbulo. También recordemos que el lóbulo representa en el pabellón auricular lo que es la cabeza. Por lo tanto, toda la zona del antihélix va a representar lo que es el tronco del cuerpo, la zona de la columna, del pecho y los miembros inferiores. Lo primero que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos partes a la primera porción. Quedando así una parte más externa y una parte más interna. Ahora lo vamos a separar en tres porciones. Y vamos a ver que en la primera porción, del lado externo, vamos a localizar los puntos que corresponden a la columna cervical. Estos puntos van a estar indicados para tratar lo que es el dolor de la región cervical, la artrosis, el vértigo, los mareos por afectación de esta zona, todo lo que sea tortícolis e hernias discales. Y por la parte interior vamos a tener la zona del cuello, que va a estar indicado para tratar también todo lo que sean las patologías del cuello, tortícolis, hipotiroidismo e hipertiroidismo. En esta zona del cuello vamos a tener un punto especial que es el punto de las glándulas tiroides. Prácticamente casi al finalizar la zona del cuello vamos a encontrar el punto de las glándulas tiroides que nos va a permitir tratar tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo. En la siguiente porción, en la parte exterior, vamos a encontrar los puntos de la columna de la parte dorsal, lo que es la espalda alta. Y nos va a permitir tratar todo lo que sean dolores de esta zona, de la zona de la espalda alta, lo que sea la dorsalgia y hernias discales. Y por delante vamos a tener los puntos que corresponden al tórax. Y vamos a usar estos puntos para tratar todo lo que sea dolor torácico, el dolor de los hipocondrios. Los hipocondrios es automáticamente ni bien terminan las costillas, el dolor que a veces se produce en esa zona, opresión torácica. También puede tratar estados de ansiedad, palpitaciones, y en esta zona también vamos a encontrar un punto extra que es el punto de las glándulas mamarias. Aproximadamente ni bien termina el cuello, un poquito más arriba, vamos a encontrar este punto que va a estar indicado para tratar todo tipo de trastorno de las glándulas mamarias. En la siguiente porción, en la parte externa, vamos a localizar la zona lumbar y la zona del sacrocoxis. Acá vamos a encontrar dos puntos. El primero de ellos, que va a ser el de la zona lumbar, y un poquito más arriba, el del sacrocoxis. Como todo es la misma región, cuando viene una persona que tiene dolor lumbar o dolor en la zona del sacro, lo que hay que hacer es, con el palpador auricular, localizar el punto reflejo que tenga más dolor o que esté más sensible, y va a estar indicado para tratar todo lo que sea
hernias discales, dolores lumbares, ciática, síndrome del piramidal, dolor en toda esta zona. Y por la parte de adelante, la parte interna, va a estar la zona del abdomen y va a estar indicado para tratar todo tipo de trastornos abdominales, dolor abdominal, distensión abdominal, meteorismo, diarrea, estreñimiento. Ahora vamos hacia la rama inferior y la primera zona que vamos a reconocer va a ser la zona de las nalgas. Toda esta zona y va a estar indicado para tratar todo lo que sea ciática y síndrome del piramidal. La siguiente parte de la rama inferior va a corresponder a lo que es el nervio ciático y va a estar indicado para tratar la ciática. Ahora, en la parte, continuando con la rama inferior, en la parte más interna, casi límite con lo que es el hélix, en la parte interna, vamos a tener el punto del nervio simpático o sistema nervioso neurovegetativo, que va a estar indicado para tratar todo tipo de procesos gastrointestinales, trastornos ginecológicos, trastorno de las vías urinarias. Va a ser un punto analgésico cuando hay cálculos renales, va a regularizar los desequilibrios neurovegetativos. Y recordemos que está localizado en la parte interna, casi en el límite con lo que es el hélix, en la parte más profunda de la rama inferior. Vamos ahora hacia la rama superior y la primera zona que vamos a reconocer va a ser la zona de la cadera, que va a estar indicada para tratar todo tipo de dolor de cadera, artrosis, traumatismos, bursitis, especialmente en personas mayores que tienen dolor de cadera y mucha artrosis en esta zona. La siguiente porción va a ser la zona de la rodilla. Y vamos a utilizar este punto para tratar todo lo que sea dolor de rodilla, artritis, artrosis, roturas de ligamento, traumatismos, especialmente en deportistas que siempre tienen distensión de los ligamentos. La siguiente zona va a ser la del tobillo. Y va a estar indicado para tratar todo tipo de traumatismos de esta zona, esguince, rotura de ligamento. Y la siguiente zona, la última, vamos a dividirla en dos partes, que va a estar bien aquí interna. Una de ellas va a corresponder a los dedos del pie y la otra al talón. Vamos a ver que la zona más próxima a la fosa navicular va a corresponder al talón y la zona más próxima a la fosa escafoidea, aquí adentro, ya debajo prácticamente de lo que es el hélix, va a corresponder a los dedos del pie. Va a estar indicado la zona del talón para tratar lo que es el espolón calcáneo, mientras que la zona de los dedos del pie va a estar indicado para tratar dolor y parestesia de los dedos del pie, lo que es la gota o todo tipo de traumatismos.